Hay gente que no tiene ropa de marca, no tiene zapatos de marca, pero tiene una unción que los demonios se van corriendo. Hello. Hay gente que tiene una unción que los demonios se van corriendo. Así te dice Dios. Escúchame, tú no necesitas apariencia. Tú lo que necesitas es tener esencia. Vine a hablar con una generación que está perdida en la apariencia, pero que tiene que entender que tú no necesitas aparentar, tú no necesitas demostrar que tú tienes a Dios o que tú tienes algo de parte del Señor. Tú necesitas demostrar que tú tienes gracia, que la gente cuando te ve a ti ve al Dios de la Biblia reflejado en ti. Bendiciones a cada persona que se está conectando. La paz de Dios sea con todos ustedes de una manera sobrenatural. Quiero que usted se quede aquí porque quiero hacer una oración de fe, de poder, de rompimiento. Quiero darle la primicia porque muchas cosas van a pasar en el nombre poderoso de Jesús. Muchas personas piensan que porque están pasando una dificultad, piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Porque están pasando una tribulación, piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Sin embargo, lo que tú estás pasando hoy está abriendo camino para lo grande que viene mañana. Hello, vine a decirle a alguien, lo que tú estás viviendo hoy no se compara con la gloria venidera del Señor sobre ti, sobre tu casa. Y yo quiero iniciar este segmento hablando de lo que es la historia de José, porque en el libro de Génesis capítulo 37 la Biblia relata que Jacob tuvo hijos y uno de esos hijos se llamaba José, era el menor. Pero dice la palabra de Dios que a José se le hizo una túnica de diversos colores. Es impresionante ver que hay personas que se levantan en tu contra por cosas que Dios te da. Hay gente que se va a levantar en tu contra por obsequios que tú tienes del cielo. No sé si tú te has fijado que el día que más guerra tú tuviste, que el día que más batalla tú tuviste, fue el día que el cielo te soltó una palabra. El día que el cielo te dijo a ti que te llamaba como profeta. Fue el día que la gente se levantó en tu contra a decir que tú no tenías la capacidad para tú ser profeta, que tú no tenías la intelectualidad para tú ser profeta, que tú no calificabas. Esa fue la palabra. Porque hay gente que piensan que tú calificas para establecer algo por como tú vistas o porque tú como tú aparentes. Pero la gente tiene que entender que en el reino de Dios no se vive de apariencia. Necesitamos una generación como José, una generación que no viva con apariencia, una generación que no viva de apariencia. Por eso dice la palabra que le regalaron la túnica a José, y esa túnica fue de diferentes colores. Es decir, que era una túnica diferente a la que tenían los hermanos. Esa túnica tenía algo diferente. Pero lo que impresionante es no simplemente la túnica que tenía José, porque los hermanos pensaban que lo que José tenía, lo tenía en la ropa que él portaba. El problema de gente de esta generación es que esta generación piensa que lo que tú portas de parte de Dios, lo tiene la ropa, lo tiene la chaqueta Zara que tú puedas ponerte, lo tiene los tenis que tú puedas tenerte, los zapatos de marca que tú puedas ponerte. Sin embargo, yo aprendí que hay gente que no viste bien, hay gente que no tiene ropa de marca, no tiene zapatos de marca, pero tiene una unción que los demonios se van corriendo. Hello. Hay gente que tiene una unción que los demonios se van corriendo. Así te dice Dios. Escúchame, tú no necesitas apariencia, tú lo que necesitas es tener esencia. Vine a hablar con una generación que está perdida en la apariencia, pero que tiene que entender que tú no necesitas aparentar, tú no necesitas demostrar que tú tienes a Dios o que tú tienes algo de parte del Señor. Tú necesitas demostrar que tú tienes gracia, que la gente cuando te ve a ti ve al Dios de la Biblia reflejado en ti. Eso es lo que necesitamos, una generación que no refleje ropa cara sino a Cristo. My God, my God, my God. Por eso dice la palabra que un día José soñó. Un día José tuvo un sueño. Un día José tuvo un sueño. Y quiero ser preciso en esto y claro en lo que voy a decir. Porque hay gente que tiene que entender que el día que más guerra tú vas a tener o que puedas atraer es el día que tú sueñes. Satanás no soporta que tú puedas soñar de parte de Dios. Porque Satanás sabe que el día que tú soñaste de parte del cielo, ese día hay problema. Satanás sabe que el día que el cielo te revela un sueño, es el día que se puede cumplir. Y si ese sueño se cumple, se vuelve una amenaza para Satanás. Estoy hablando con gente de ministerio que tiene que entender
¿Por qué hay gente que tiene más guerra cuando Dios le dé el llamado? ¿Por qué hay gente que el día que Dios le dé el llamado tiene más batalla? ¿Por qué hay gente que el día que Dios le dio el llamado fue el día que más persecución tuvieron? Porque Dios sabe que Él te entregó algo grande y Satanás sabe que si se cumple esa palabra, entonces va a ser un dolor de cabeza para Él. Por eso yo vine a direccionar tu espíritu y vine a decirte, si Dios te dio una palabra, esa palabra puede traer una gran persecución, pero aunque esa palabra traiga una gran persecución del enemigo, esa palabra tiene un cumplimiento, porque por más ataques que tú tengas de parte del enemigo, eso no significa de que esa palabra no se va a cumplir. Hello, hello, hello. Por más batalla que tú tengas, no significa que no se va a cumplir esa palabra. Esa palabra que Dios te dio, ese sueño que Dios te reveló, ese sueño que Dios te mostró, esa revelación, se va a cumplir por encima de quien sea. Así que los enemigos que se levantaron en tu contra, que quisieron ver tu derrota, tendrán que ver cómo Dios pelea por ti. Porque Dios va a pelear por ti. Porque cuando tú tienes gracia de parte de Dios, el Señor pelea por ti. No te defiendas, te dice el Señor. Yo peleo por ti. Yo peleo por ti, no te defiendas. Yo te voy a dar esa victoria en tus manos. Dice la palabra que el día que más sus hermanos lo aborrecieron a José, fue el día que José contó su sueño. Tienes que tener cuidado a quién le cuenta tu sueño. Tienes que tener cuidado a quién tú le muestras lo que el cielo te reveló. Porque hay gente que no son calificados para ellos saber lo que Dios te reveló a ti. Hay gente que no califican para ver lo que Dios te reveló. Hay gente que no califican para saber lo que el cielo te reveló. Así que ten cuidado. Porque si José no conta el sueño, posiblemente José no tenga tantas persecuciones. Si José no hubiera contado el sueño, posiblemente José no había tenido tantos ataques de las personas que lo rodeaban. Porque muchas veces nosotros pensamos que los ataques, que la guerra van a venir de afuera. Sin embargo, hay gente que no soportan verte brillar, que te van a atacar, y son la gente que te rodean. Son la gente que caminan contigo, son la gente que te celebran los chistes. Porque hay gente que te va a celebrar, hay gente que te va a querer dar algo con las manos, pero tiene el veneno en el corazón. Hay gente que te va a celebrar, pero por detrás te va a criticar. Por eso tú tienes que entender algo, y es que el que te rodea a veces es el que más batalla te hace. A veces el que te rodea es el que más guerra te hace. Dice la palabra que de repente José soñó. Y cuando José sueña, José le revela el sueño a sus hermanos. Y los hermanos, imagínese usted, la gente que comía con él, que andaba con él para todos lados, dijeron: pero José, y será, yo me imagino en pocas palabras, pero ¿y será que tú estás loco, José? ¿Cómo nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Dice la palabra que José le contó el sueño a su papá. Y cuando José ahora le cuenta el sueño a su padre, José dice: ¿acaso vendremos yo, tus hermanos, y nos postraremos delante de ti? Porque hay gente que tiene que entender que la bendición que tú vas a recibir de parte del cielo no simplemente es para ti. Esa bendición también lo va a bendecir a ellos. La bendición que viene será tan grande, pero tan grande, que esas bendiciones van a bendecir a todo el que te rodea. Escúchame, esas bendiciones serán tan grandes que van a bendecir hasta tus enemigos. Hasta tus enemigos Dios los va a bendecir a través de esa bendición que viene para ti. Así que si tú tienes una persona al lado que ha soñado, no le mates su sueño. Si tú tienes una persona al lado que tiene grandes proyectos, no le mates su sueño. Déjalo que sueñe, porque un día se va a cumplir ese sueño. Y posiblemente tú quieras ser parte de lo que Dios va a hacer con esa persona. Así que no le mates el sueño, apóyalo. Apóyalo, porque si esa persona es grande, posiblemente tú también seas grande. Posiblemente tú también seas grande, repito eso. Y dice la palabra que de repente José se estaba observando cómo sus hermanos andaban. Porque el problema es que hay gente que te va a criticar a ti, va a cuestionarte, pero ellos están haciendo todo menos lo que manda la palabra. Hay gente que te va a cuestionar, pero ellos hace rato se desviaron. Hay gente que te va a cuestionar,
pero hace rato que ellos salieron de la presencia. Por eso dice la palabra que cuando José está mirando a sus hermanos, dice la palabra que ellos se fueron. Pero cuando ellos se fueron, ellos lo mandaron a hacer un trabajo. Ellos lo mandaron a hacer algo, pero ellos se desviaron. Porque hay gente que se desvió hace rato, pero quiere justificarte. Hay gente que hace rato se desvió, pero quiere señalarte a ti. Porque tú portas algo diferente y como tú no te has desviado, ellos van a querer señalarte para que tú te desvíes también. Ellos van a querer señalarte para que tú no llegues al lugar el cual Dios ha tenido preparado para ti. Y dice la palabra que cuando José va detrás de sus hermanos, imagínese usted, José viéndolo con amor, amando a sus hermanos, pensando que quizás sus hermanos lo van a recibir bien. Sin embargo, sus hermanos no le agradó como José estaba. No le agradó la sorpresa de que José apareció. Y dice la palabra que cuando ellos lo vieron de lejos. ¿Y sabe lo que dijeron? Ellos no dijeron, vamos a abrazar a nuestro hermano. Ellos le dijeron, vamos a darle un abrazo, vamos a celebrar porque vino a encontrarlo. No. Ellos dijeron, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y veremos qué será de su sueño. Porque hay gente que va a querer matarte sin saber que Dios es el que pelea por ti. Hay gente que va a querer destruirte sin saber que Dios está peleando tu guerra. Hay gente que va a querer destruirte sin saber que el Señor te está guardando, no solamente, sino que el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Usted tiene que entender este misterio. De que hay gente que te va a criticar, pero por encima de su crítica, la mano de Dios va a estar contigo. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Dice que cuando ellos dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y veremos qué será de sus sueños. ¿Sabe lo que hacen? A José lo agarran. Y cuando a José lo agarraron, a José lo metieron en una cisterna. Para ellos quizás José se iba a morir. Le rompieron la túnica que le hizo su papá. Porque hay gente que no te quiere a ti, quiere lo que tú tienes. Ay, Padre. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, a Jesús, la ropa que le quitaron, comenzaron a jugar dados con ella. Comenzaron a rifársela. Porque hay gente que no quería a él, quería lo que él tenía. Hay gente que no te quiere a ti, quiere lo que tú portas. Hay gente que no te quiere a ti, quiere lo que tú tienes. Pero por encima de eso, la manifestación de lo que Dios va a hacer contigo tiene un cumplimiento. Lo tiraron en la cisterna. Y dice la palabra que pasó una banda de ismaelitas. Esta palabra llamó mi atención. Porque los ismaelitas eran descendientes de Ismael. Y la palabra Ismael significa Dios escucha. En pocas palabras, en medio de la aflicción que estaba pasando José, en medio de que sus hermanos lo metieron en la cisterna, en medio de que sus hermanos lo tiraron ahí, que pensaron que nadie lo iba a rescatar, Dios estaba escuchando su oración. Porque Dios te escucha. Porque Dios te escucha a pesar de que tú pienses que estás solo. ¿Cuánta gente piensa que estás sola? ¿Cuánta gente piensa que están solos? Pero Dios está escuchando tu oración. Esas oraciones no cayeron en el vacío. Dios te escuchó. Esas oraciones no quedaron en el aire. Dios te escuchó. Y Él va a cumplir su promesa en ti. Y todo el que no creyó tendrá que verte gobernar en el lugar en que el cielo te reveló que vas a estar. Así que prepárate para una nueva temporada en el nombre de Jesús.